Mis corazones preciosos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Lo primero que te voy a decir, mi corazón precioso, es que de verdad son muchas las dificultades que la vida nos pone delante de nosotros, pero también son muchas las veces que hemos repetido y que yo les repito siempre, que debemos tener valor, que debemos tener fortaleza, fe y fuerza. Hoy día para mí ha sido un día muy fuerte. Se inició mi juicio con la dueña de mi casa. Lo puse todo en manos de mi creador, pero no puedo decir que no me ha tensionado, que no me ha parado un poco. Digo, ¿por qué? Si mi contrato fue por 3 años. ¿Por qué? Si yo construí esta habitación en el tercer piso y lo hice con tanto amor, gastando dinero que me presté del banco. ¿Y por qué ahora las cosas la señora quiere que le desocupe? Pero en fin, mis amores preciosos, quiero que entiendan que las dificultades pueden ser muchas, pero no debemos nosotros darle poder. Más todo lo contrario, debemos soltar todas esas cosas, esos apegos, esos miedos, esas tristezas, esos dolores, para hacer las cosas correctas. Nosotras, las mujeres acá en la tierra, siempre, casi siempre, como existe el machismo, y hay mujeres que ya también quieren cambiar y quieren tomar esa posición, ese control, que tampoco no es así. Cada una debe tener su lugar y cada uno debe tener su lugar y debemos respetarnos mutuamente entre ambos. Pero desde la época antigua, cuando estaban los apóstoles, cuando existía Jesús aquí en la tierra, siempre los apóstoles hacían a un lado a las mujeres y querían que solamente el hombre tuviera el poder de tomar decisiones, el poder de hacer las cosas, y es por eso que nos dejaban a un lado, y creo que todavía en algunas partes de la tierra se conserva eso. Yo entiendo, el varón es varón, la dama es dama, y para mí una mujer siempre debe sentirse protegida por su hombre, por su varón, y saber que el hombre va a salir a defenderla, y la mujer siempre mantenerse un poco más sumisa, porque el hombre es hombre y la mujer es mujer, y cada uno debemos conservar nuestro lugar que nos corresponde, sin abarcar el otro lugar, sin presionar para hacer más que el otro. No, no está bien eso, mis amores. Pero sí quiero hoy día ocuparme de eso, porque he buscado en todos los evangelios que tenía y me he encontrado con un evangelio muy, muy, muy hermoso. Este evangelio, mis amores preciosos, se trata de lo que nuestro amado Maestro Jesús habló y le dijo a María Magdalena después de su resurrección. Yo creo que con lo que vamos a escuchar ahora, lo que yo les voy a narrar, ustedes se van a dar cuenta que desde esa época el hombre quería ser más que la mujer, y tampoco no está bien eso. Porque para nuestro amado Maestro Jesús, ya lo entendí, el femenino con el masculino tienen que unirse para que logremos lo que él quería que hagamos. Que no hay masculino ni femenino, ni femenino ni masculino. Somos iguales para él. Es por eso que hoy día me he tomado la libertad, a pesar de que no he tenido tiempo, porque recién acabo de regresar, no he podido grabar la oración, no he podido grabar la meditación, porque afuera, como ustedes estarán escuchando bulla, todavía hacen más bulla por aquí en la puerta y yo no puedo, tengo que volver a borrar. He grabado ya 4 veces la oración y no he podido, no ha salido. Por más que eso, dije, no, voy a grabar mis charlas, voy a hacer lo que tengo que hacer y grabaré a las 5 que todo se va, la oración o la meditación que haga esas horas. Pero en este momento, mis corazones preciosos, me quiero ocupar, de verdad, de hablar sobre lo de María Magdalena. Y te explico, mi corazón. ¿Sabías tú que existe una Biblia de 81 libros en lugar de 66 que conoces? Yo creo que sí, que para nosotros eso ya no es un secreto. Y sabemos que esa Biblia están preservadas, conservaciones completas entre Jesús y María Magdalena. ¿Qué ocurrieron después de la resurrección durante más de 16 ciclos?
La Iglesia etíope ha guardado celosamente el canon bíblico más completo del mundo cristiano, mientras Roma decidía qué textos eran apropiados para la fe occidental. Los cristianos de las montañas de Etíope preservaron manuscritos que contienen diálogos íntimos, enseñanzas secretas y revelaciones que el Vaticano prefirió que nunca llegaran a tus manos. Según los manuscritos preservados en el idioma yaz de los monasterios etíopes, Jesús pasó exactamente 40 días después de su resurrección impartiendo enseñanzas específicas a sus discípulos más cercanos. Pero hay algo que los textos etíopes revelan y que la Biblia occidental eliminó completamente. Conversaciones privadas y detalladas entre el Cristo resucitado y María Magdalena, porque el Vaticano nunca mencionó que existía una Biblia más completa. ¿Por qué 15 libros enteros fueron excluidos del canon occidental? Cuando la tradición etíope los conservó como sagrados desde el siglo, las respuestas están en manuscritos que han permanecido ocultos en monasterios excavados en las montañas del Liba, protegidos por monjes que durante siglos resistieron cualquier intento de romanización de su fe. Estos textos no son teorías modernas ni interpretaciones recientes. Son manuscritos cuya antigüedad ha sido confirmada por datación del carbono 14, escritos en clásicos, el idioma litúrgico que preserva las tradiciones cristianas más primitivas de África. Y lo que vas a descubrir hoy, mi corazón, no es una historia, no es algo alternativo, es una historia suprimida. Son textos gnósticos, tardíos, sino tradiciones apostólicas que nunca fueron interrumpidas por los concilios europeos. Según los estudiosos que han tenido acceso a estos manuscritos, las conversaciones post-resurrección entre Jesús y María Magdalena abordan temas que habrían transformado completamente el desarrollo del cristianismo occidental. El papel de la mujer en la propagación de la fe, la naturaleza del amor divino encarnado y las instrucciones específicas sobre cómo preservar las enseñanzas más profundas para las generaciones futuras. ¿Estás preparado para conocer lo que Jesús realmente dijo a la mujer que la tradición etíope nunca dejó de llamar la apóstola de los apóstoles? La primera vez que Occidente tuvo noticias de la existencia de esta Biblia completa fue en 1770, cuando el explorador escocés James Bruce logró acceder a los monasterios de las montañas etíopes. Lo que encontró él allí lo cambia todo para siempre. Nuestra comprensión de lo que realmente contenía las escrituras primitivas. Según los registros de Bruce, los monjes etíopes no solo poseían los 66 libros conocidos en Europa, sino 15 textos adicionales que consideraban igualmente sagrados y apostólicos. Cuando Bruce intentó obtener copias, los monjes le explicaron que esos manuscritos habían sido preservados desde los primeros siglos del cristianismo, cuando su iglesia se estableció a través de la predicación del anuncio etíope mencionado. En Hechos 8, los manuscritos estaban escritos en yez, el idioma litúrgico etíope, que preserva formas lingüísticas extremadamente arcaicas, según los especialistas en lenguas seméticas, y es clásico. Mantienen estructuras gramaticales y vocabulario que se remontan directamente al arameo, al griego, koine y a los primeros siglos cristianos.
Pero los más impactantes de todos no eran la cantidad de libros, sino su contenido específico. Los textos etíopes conservaban narraciones detalladas de los 40 días entre la resurrección y la ascensión de Jesús, periodo sobre el cual los evangelios canónicos apenas ofrecen fragmentos. Las tradiciones preservadas en los monasterios de Debre, Líbano, revelan que estos manuscritos llegaron a Etiopía a través de rutas comerciales directas. Perdón, mis corazones, Ya, mis amores, estoy aquí. He cerrado las ventanas, aunque me muero de calor. Pero quiero continuar. A través de rutas comerciales directas con Jerusalén y Alejandría. Antes de que los concilios de los siglos y V establecieran restricciones sobre qué textos podría circular libremente. Según los historiadores que han estudiado la formación del canon etíope, la Iglesia de Etiopía nunca participó en los debates conciliares que determinaron el canon occidental. Su aislamiento geográfico, protegida por las montañas y los desiertos, le permitió preservar tradiciones textuales que, entre otros lugares, fueron consideradas problemáticas por las autoridades eclesiásticas. Los manuscritos de mayor antigüedad se encuentran en el monasterio insular de Tanasi, en el lago Tana, donde las condiciones climáticas han preservado pergaminos que datan del siglo VI. Estos textos incluyen versiones completas del libro de Enoch, que contiene profecías mesiánicas extraordinariamente detalladas, y el llamado Testamento de María Magdalena, un documento que registra sus enseñanzas después de presenciar la resurrección. Cuando las expediciones arqueológicas británicas del siglo XIX intentaron catalogar estos manuscritos, se encontraron con resistencia sistemática del Vaticano, según correspondencias preservadas en los archivos del Museo Británico en Roma. Ejerció presión diplomática para impedir que estos textos fueran traducidos y publicados en Europa. La datación con carbono 14 realizada en las últimas décadas ha confirmado que los manuscritos más antiguos de la tradición etíope son contemporáneos e incluso anteriores a los códices más venerados de la cristiandad occidental, como el Códice Vaticanus o el Códice Sinaítico. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo todos y todas ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en muchas verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad. Sí, y yo quiero ampliar algo un poquito más. Ya hay una gran cantidad de seres humanos que se les habla, que se les dice: esto no tienes que hacer, evita tener el celular en tu cuarto, evita manejar e ingresar a la IA, evita dormir con el celular en la cama, evita tener la televisión prendida y dejarla prendida en tu cuarto, porque la televisión, ustedes saben que son portales para que ingresen las partes negativas a nuestros hogares. Evita alimentarte de esto, evita hacer lo otro, evita cometer esta equivocación. Pero no hacen caso, mis amores. Viven las personas deleitándose con Instagram, con Telegram, YouTube, Facebook, TikTok. Todo el día se deleitan, lo llevan el celular hasta el baño. Duermen con el celular al lado con el sobretexto de que tiene que despertarlos, y no se dan cuenta las ondas electromagnéticas que está irradiando ese celular y el daño que les está haciendo a su cerebro. Por eso cada día más y más están perdiendo la memoria, ya no recuerdan nada, y si son personas mayores, mucho más deberían cuidarse. Porque yo les he hablado de eso ya 1000 veces por todos los lados, y les he pedido que no ingresen a la IA, porque todo el que hace eso, a mí me dijo mi padre que eso que hace Elia ingresa en nosotros, no lo vemos,
pero lo absorbemos y nos queda grabado. Por eso es que yo en mi hogar no permito que ninguno de mis hijos ni mis nietos ingresen a la IA. Yo jamás lo tengo ahí en el celular, pero no lo abro. No le doy importancia, nunca le pregunto nada, pero hay personas que quieren saber, quieren enterarse de todo y quieren usarlo. Entonces todo eso es lo que la humanidad prefiere enterarse, prefiere saber, prefiere vivir esa vida en lugar de abrir los ojos en la realidad que ahora estamos viviendo, porque la mayoría de seres humanos viven atrapados en verdades incompletas, que toda la vida han sido ocultadas para la humanidad. Durante siglos ahora piensa y si precisamente aquello que fue eliminado de las escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando, respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por esto preparé para ti yo, mis amores preciosos, todo esto que te estoy narrándote. Te estoy indicando, estoy buscando exclusivamente qué es lo que tengo que darte para que tú puedas despertar espiritualmente. Y una herramienta para todos los que desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con tu Cristo interior auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Necesitas abrir los ojos. En primer lugar, lo primero que te quiero decir, todo lo que te comparte la Biblia normal no está bien narrado, está a su manera acomodado. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Por favor, no estemos esperando a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe. Tú eres la única persona que puedes cambiar y transformar tu vida. Pero no te puedo obligar. Hoy mismo, espera, pídele a nuestro Padre que abra esa puerta, que tú ni siquiera imaginabas que estás a punto de abrirla en este momento. Porque tienes que abrirla porque necesitas enterarte. ¿Por qué se eliminaron tantos libros? ¿Por qué tantos textos fueron excluidos? ¿Y por qué se utilizó tantas revelaciones sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo? Y las enseñanzas que habrían desafiado las estructuras jerárquicas que Roma en ese momento estaba construyendo. Según el canon etíope oficial conocido como Haile Selassie, estos son los textos del occidente perdió. El libro de Enoch completo, por sus 108 capítulos, no los fragmentos parciales conocidos en Europa, las tradiciones preservadas en los manuscritos de Hishem Marian revelan que este libro contiene profecías específicas sobre el Mesías, que los evangelios canónicos apenas insinúan. Más importante aún, describe conversaciones entre seres celestiales sobre el plan de salvación que incluye explícitamente el papel de una mujer escogida en la propagación de las enseñanzas mesiánicas. El libro de los jubileos, según los especialistas en literatura pseudoepigráfica, preserva tradiciones sobre la cronología bíblica que fueron consideradas demasiado específicas por los compiladores del canon occidental. Los manuscritos etíopes de este texto incluyen secciones sobre el linaje mesiánico que mencionan descendencia directa a través de líneas femeninas. La ascensión de Isaías, texto que según los estudios de James Robinson contiene visiones proféticas sobre la era postapostólica. Las versiones etíopes preservan capítulos completos sobre la iglesia de los últimos días que habrían resultado proféticamente incómodos para las autoridades eclesiásticas de los siglos y quinto, los dos libros de Esdras, especialmente el segundo, que según las tradiciones preservadas en el monasterio de Suquaya, contiene diálogos entre el profeta y figuras angélicas sobre el futuro del pueblo de Dios.
Los manuscritos etíopes incluyen secciones sobre el papel de las hijas de Sión en la restauración espiritual que no aparecen en ninguna versión occidental. Pero el texto más significativo de todos es el que los monjes etíopes llaman Mashafa Miriam Magdalawith, el libro de María Magdalena. Según los estudiosos realizados por especialistas en manuscritos etíopes, este texto preserva tradiciones sobre las enseñanzas postres, resurrección de María. Recibió directamente de Jesús durante apariciones privadas. Las tradiciones orales preservadas en los monasterios de la Libela explican que estos textos llegaron a Etiopía a través del eunuco etíope, mencionado en Hechos 8, quien según estas tradiciones recibió no solo el bautismo de Felipe, sino copias del manuscrito que circulaban libremente en la iglesia de Jerusalén durante las primeras décadas después de la ascensión. Todos los estudios comparativos realizados por especialistas como Marvin Mayer han demostrado que varios de estos textos etíopes contienen paralelos extraordinarios con los manuscritos gnósticos encontrados en Nag Hammadi. Sin embargo, las versiones etíopes son frecuentemente más completas y mejor preservadas que sus contrapartes egipcias. Lo más revelador de todo es que los textos etíopes preservan el género literario específico, conversaciones de revelaciones entre Jesús resucitado y discípulos individuales, mientras que los evangelios canónicos mencionan apariciones grupales. Los textos etíopes conservan tradiciones sobre encuentros privados donde Jesús impartía enseñanzas específicas adaptadas a la misión particular de cada discípulo. Según estas tradiciones, María Magdalena recibió un conjunto más extenso de estas enseñanzas privadas, precisamente porque su misión era preservar y transmitir las revelaciones más profundas para las generaciones futuras. ¿Alguna vez habías escuchado sobre estos libros perdidos de la Biblia etíope, mi corazón? Yo creo que sí. Yo me estoy encargando todos los días de compartirte lo más que yo puedo averiguar y poderte plasmar todos los días en mis charlas de metafísica para que tú puedas despertar definitivamente. Porque acá en el occidente María Magdalena fue reducida. Durante siglos le pusieron la imagen de la pecadora, arrepentida. La tradición etíope nunca perdió su verdadero título. Hawariat, la apóstola de los apóstoles. Según el Sinasario etíope, el calendario oficial de santos de la iglesia etíope, María Magdalena es conmemorada no como una seguidora penitente, sino como la primera testigo de la resurrección de Jesús y la portadora de las enseñanzas más profundas del Cristo resucitado. Su festividad la celebran el 22 de julio, incluye lecturas específicas de textos que no existen en la liturgia occidental. Las tradiciones preservadas en los íconos etíopes la presentan de manera radicalmente diferente a la iconografía occidental. En lugar de aparecer como la mujer llorosa de pie en la cruz, los íconos etíopes la muestran enseñando a otros apóstoles, portando pergaminos y rodeada del mimbo dorado, reservado para los maestros espirituales de mayor autoridad. Los manuscritos litúrgicos del monasterio de Gisen, María, contiene himnos específicos que celebran su papel como la que recibió las palabras secretas y la guardiana de los misterios del reino. Estos himnos, cantados en Ges durante las celebraciones marianas, preservan muchas tradiciones que se remontan a los primeros siglos del cristianismo etíope. Según los estudios realizados por especialistas en liturgia etíope, las oraciones específicas dedicadas a María Magdalena la invocan como interceptora para aquellas que buscan sabiduría oculta y las que desean comprender los misterios del amor divino.
Esta formulación litúrgica sugiere que la tradición etíope preservó una comprensión de Magdalena como maestra espiritual especializada en revelaciones místicas. Los manuscritos del lago Tana contienen una tradición específica sobre su llegada a Etiopía. Según estos textos, después de la persecución de los cristianos en Jerusalén, María Magdalena viajó hacia el sur, siguiendo las rutas comerciales que conectaban al Mar Rojo por el interior de África. Las tradiciones orales preservadas en los monasterios etíopes afirman que ella estableció comunidades de mujeres dedicadas al estudio y la preservación de las enseñanzas recibidas directamente del Señor resucitado. En la tradición etíope, María Magdalena no es presentada como una discípula entre muchas, sino como la depositaria de un linaje específico de las enseñanzas. Los textos hablan de las hijas espirituales de Mariam Mangalwrit, mujeres que a lo largo de los siglos habrían preservado oralmente las revelaciones que ella recibió en privado. Las pinturas murales de los monasterios de la Iva, datadas entre los siglos XI y XII, incluyen escenas que no aparecen en el arte cristiano occidental. María Magdalena recibiendo un pergamino directamente de las manos del Cristo resucitado y enseñando posteriormente a un grupo de mujeres que toman notas de sus palabras según los especialistas en el arte cristiano etíope. Estas representaciones no son invenciones medievales, sino la preservación pictórica de tradiciones textuales como mucho más antiguas. Los paralelos iconográficos sugieren que existía un ciclo narrativo completo sobre la vida postre-resurrección de María Magdalena, que se perdió en la tradición occidental. Los manuscritos del monasterio de Debre, Líbanos, preservan una oración específica atribuida a María Magdalena, conocida como la oración de la revelación. Según las tradiciones monásticas, esta oración contiene las palabras exactas que ella pronunció después de recibir las enseñanzas secretas del Señor resucitado. La oración incluye peticiones por la sabiduría oculta, la comprensión de los tiempos y la fuerza para preservar lo que debe de ser preservado. Lo más significativo de todo es que la tradición etíope nunca asoció a María Magdalena con la prostitución. Los textos etíopes la identifican consistentemente como María Min Magdala, una mujer de posición elevada de la ciudad de Magdala, y la describen como una de las benefactoras que sostenían económicamente el ministerio de Jesús. Esta preservación de su dignidad original sugiere que la tradición etíope mantuvo una línea de transmisión textual independiente de las controversias y reinterpretaciones que afectaron el desarrollo del cristianismo occidental. Ya no tienes que cargar con ese peso, solo despierta a las verdades olvidadas con el libro que en este momento yo te estoy leyendo y estoy narrando, porque en realidad nos han ocultado tantas cosas. Ahora yo te pido que te preocupes de averiguar sobre los manuscritos etíopes que preservan algo que los evangelios canónicos aún ahora y nunca, creo, apenas lo mencionan. Conversaciones detalladas entre Jesús resucitado y María Magdalena durante los 40 días que precedieron a su ascensión. Según los textos conservados en Ges, estos diálogos contienen más revelaciones profundas sobre la naturaleza del reino de Dios y el papel específico que María debía desempeñar en la preservación de las enseñanzas. El texto conocido como Masha Faudus María Magdalavit, el libro sagrado de María Magdalena, contiene 7 conversaciones específicas que, según las tradiciones preservadas en el monasterio de Tanasi, ocurrieron en lugares diferentes alrededor de Jerusalén, y cada conversación aborda específicos aspectos distintos de la misión.
post ascensión que María debía cumplir. La primera conversación, según los manuscritos, tuvo lugar en el huerto, donde María inicialmente confundió al Señor resucitado con el jardinero. Los textos etíopes preservan un diálogo extenso donde Jesús explica por qué ella fue elegida como la primera testigo, porque el corazón nunca dudó del poder del amor para vencer la muerte. A ti te es dado conocer los ministerios que permanecerán ocultos hasta el tiempo del despertar final. Las tradiciones preservadas describen que Jesús entregó a María instrucciones específicas sobre cómo preservar las enseñanzas más profundas para las generaciones futuras. Y según estos textos, ella recibió el encargo de establecer una línea de transmisión secreta que asegurará que las revelaciones sobre la naturaleza divina del amor nunca se perderían completamente. La segunda conversación, según los manuscritos de Gising Marian, ocurrió cuando María se dirigía a anunciar la resurrección a los otros discípulos. Y en este encuentro Jesús le revela profecías específicas sobre el futuro de la iglesia. Vendrán días en que los que dicen amarme prohibirán el amor entre los elegidos. En esos días las mujeres que guarden mis palabras verdaderas serán llamadas herejes, por aquellos que han olvidado que el reino de Dios está fundado en el amor, no en el poder. Los textos etíopes describen una tercera conversación que habría tenido lugar en el cenáculo en presencia de los otros discípulos, pero con María recibiendo instrucciones específicas que los demás no podían comprender aún. Según estos manuscritos, Jesús le explicó los grados de revelación, lo que todos pueden escuchar y lo que solo algunos pueden comprender, y lo que debe ser preservado en secreto hasta que llegue su tiempo. Las tradiciones preservadas en los monasterios de la Líbela hablan de una cuarta conversación en el Monte de los Olivos, donde Jesús le enseñó a María sobre la naturaleza de la resurrección espiritual. Cómo yo vencí la muerte del cuerpo, así aquellos que reciban estas enseñanzas vencerán la muerte del alma. Pero esto debe ser enseñado con sabiduría, porque no todos están preparados para la libertad completa. Los manuscritos más antiguos de Debre, Líbanos, contienen referencias a una quinta conversación, donde Jesús le revela a María los signos de los tiempos finales, profecías sobre cuándo las enseñanzas ocultas volverían a salir a la luz y cómo reconocer el momento del gran despertar de la humanidad. Según los textos etíopes, la sexta conversación tuvo lugar cuando María expresó su temor por la responsabilidad de preservar estas revelaciones. El Señor la consoló diciéndole: no serás tú sola quien cargue este peso. En cada generación despertaré corazones que reconocerán estas verdades. Ellos serán tus hijos espirituales, aunque no los conozcas según la carne. La séptima y última conversación, según las tradiciones preservadas, ocurrió inmediatamente antes de la ascensión. En este encuentro final, Jesús le entregó a María lo que los textos llaman las palabras de poder, fórmulas específicas de oración y enseñanzas que tenían capacidad de despertar la conciencia espiritual de quienes estuvieran preparados para recibirlas. Los estudios comparativos realizados por especialistas como Marvin Mayer han encontrado paralelos notables entre estos textos etíopes y fragmentos del Evangelio de María encontrados en Nag Hammadi. Sin embargo, las versiones etíopes son más significativamente completas y contienen detalles narrativos que sugieren una tradición de transmisión independiente y más antigua. Según los manuscritos de Sukuya, María cumplió finalmente su misión estableciendo comunidades secretas de mujeres que preservaron estas enseñanzas a través de líneas de transmisión oral que se mantuvieron activas durante siglos, incluso cuando los textos escritos fueron prohibidos o destruidos en otras regiones del mundo cristiano. Si estas revelaciones están tocando profundamente en este momento tu corazón, es porque es verdad, mi corazón.
Y es necesario que te des cuenta de que nosotros tenemos que encontrar, somos buscadores de la verdad. Que como tú no se conforman con verdades incompletas, ¿verdad? Pues entonces necesito que te unas todos los días a mis charlas para que escuches todo lo que yo te estoy compartiendo y lo estoy sacando de una parte muy especial, porque yo tengo en mi mano todas las hojas que me he hecho fotocopiar de los evangelios etíopes. Ya les dije que eran 2000 y tantas páginas. Según estos documentos históricos preservados en los archivos del Vaticano y los registros de los concilios ecuménicos, han excluido estos textos. ¿Por qué? Respondían a una agenda política y social específica, no les convenía. Era como consolidar una estructura de poder centralizada en Roma. Entonces, los registros del concilio de Tremo revelan que estos textos representaban a María Magdalena como líder espiritual independiente. Fueron considerados peligrosos para la estabilidad y la autoridad eclesiástica. En estas actas oficiales se puede leer la preocupación explícita de los obispos por textos que otorgan a las mujeres autoridad para enseñar misterios divinos sin supervisión clerical. Claro, ellos nos han quitado todo el poder que nuestro amado Jesús lo dio para los hombres y para las mujeres. Realizados por los historiadores Karen King de Harvard, la exclusión sistemática de textos que representaban relaciones afectivas entre Jesús y sus discípulos respondían directamente a la agenda del celibato clerical que Roma estaba implementando durante los primeros siglos. Y los diálogos íntimos entre Jesús y María Magdalena, preservados en los textos etíopes, habrían sido incompatibles con la doctrina que representaba el celibato como superior al matrimonio. Las correspondencias papales del siglo X, conservadas en el Archivo Secreto Vaticano, muestran preocupación específica por los textos etíopes que llegaban a Europa a través de comerciantes y diplomáticos. El Papa Pío V escribió explícitamente sobre la necesidad de prevenir la circulación de textos africanos que contradicen la enseñanza establecida sobre el papel de que las mujeres en la Iglesia. Los documentos de la Inquisición revelan que durante los siglos XV y XVII se persiguió activamente a quienes poseían copias de textos etíopes traducidos. Según estos registros, la posición de evangelios africanos no autorizados era considerada evidencia de herejía, especialmente cuando estos textos contenían referencias de María Magdalena como maestra espiritual, según las investigaciones de Elaine Pagales, especialista en textos gnósticos de Princeton. La amenaza que estos textos representaban para Roma no era teológica, sino política. Los diálogos entre María Magdalena y Jesús, preservados en la tradición etíope, presentaban un modo de autoridad espiritual basada en la revelación directa y la sabiduría personal, no en la jerarquía institucional. Los textos etíopes describían comunidades cristianas donde las mujeres ejercían liderazgo espiritual, basado en su comprensión de las enseñanzas secretas, no en su posesión dentro de la estructura clerical. Este modelo habría sido incompatible con el sistema jerárquico que Roma estaba consolidando. Durante los primeros concilios ecuménicos, las tradiciones preservadas sobre María Magdalena, como la que recibió las palabras secretas, presentaban un problema específico. Sugerían que existía un linaje de enseñanzas paralelo a independiente de la autoridad apostólica que Roma reclamaba como exclusiva. Si María Magdalena había recibido revelaciones específicas directamente del Señor resucitado, ¿por qué estas revelaciones debían ser subordinadas a las autoridades de Pedro y los sucesores? Los estudios realizados por especialistas en la formación del canon bíblico muestran que la exclusión de los textos etíopes, según un patrón específico, fueron eliminados precisamente aquellos documentos que presentaban modelos de alternativos de autoridad espiritual, especialmente aquellos que otorgaban a las mujeres roles de liderazgo. Independientemente, según las investigaciones históricas, Roma
ejerció presión diplomática específica sobre Etiopía durante los siglos X y XI para corregir su canon bíblico y eliminar los textos problemáticos. Sin embargo, el aislamiento geográfico de los monasterios etíopes y la resistencia de los monjes a la autoridad extranjera permitió que estos textos continuaran siendo preservados. Y los documentos revelan que el Vaticano intentó múltiples veces establecer misiones en Etiopía con el objetivo específico de corregir las desviaciones textuales de la Iglesia etíope. Pero todas estas misiones fracasaron sistemáticamente debido a la resistencia local y a las dificultades geográficas de acceso a los monasterios montañosos. Ya no tienes que cargar con este solo peso. Por favor, despierta. Necesitas abrir los ojos. Necesitas darte cuenta que todo lo que te estoy compartiendo es verdad. Porque según los registros históricos preservados en los monasterios de Liba, la iglesia etíope se consideraba a sí misma como la heredera directa del cristianismo apostólico africano, establecido a través del eunuco etíope mencionado en los Hechos 8. Esta autocomprensión les proporcionó una legitimidad independiente de Roma que les permitió rechazar las presiones externas de reforma. Las montañas de Etiopía proporcionaron una barrera natural casi impenetrable. Los monasterios fueron construidos deliberadamente en lugares de acceso extremadamente difícil. Algunos excavados directamente en acantilados rocosos, otros ubicados en las islas remotas del lago Tana y muchas cuevas naturales de la montaña Simien a los 3.000 metros de altitud. Las tradiciones preservadas en Debre, Líbano, explican que cuando llegaron las primeras misiones católicas en el siglo XV, los monjes etíes ya estaban desarrollando un sistema de ocultación de manuscritos. Los textos más importantes eran envueltos en pieles tratadas específicamente y especialmente y escondidos en cámaras secretas excavadas en las rocas de las montañas, según los relatos de los misioneros jesuitas que intentaron establecerse en Etiopía durante el siglo X. Se encontraron con una resistencia cultural sistemática. Los etíopes rechazaban cualquier sugerencia de su tradición textual. Era incompleta, corrupta, argumentando que ellos habían preservado las tradiciones originales. Sabemos perfectamente bien que Jesús y María Magdalena abordan temas que habrían transformado completamente el desarrollo del cristianismo occidental. El papel de la mujer en la propagación de la fe, la naturaleza del amor divino encarnado y las instrucciones específicas sobre cómo preservar las enseñanzas más profundas para las generaciones futuras. ¿Estás preparado para conocer lo que Jesús realmente dijo a la mujer, que la tradición etíope nunca dejó de llamar la apóstola de los apóstoles? Pues vamos a seguir, mis amores. La primera vez que Occidente tuvo noticia de la existencia de esta Biblia completa fue en 1770, cuando el explorador James Bruce logró acceder a los monasterios de la montaña etíope, y lo que encontró allí cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que realmente contenían las escrituras primitivas. Según los registros de Bruce, los monjes etíopes no solo poseían 66 libros conocidos en Europa, sino 15 textos adicionales más, que consideraban igualmente sagrados y apostólicos. Cuando Bruce intentó obtener copias, los monjes le explicaron que esos manuscritos habían sido preservados desde los primeros siglos del cristianismo, cuando su iglesia se estableció a través de la predicación del eunuco etíope, mencionado en los Hechos 8. Los manuscritos estaban escritos en Yes, el idioma litúrgico etíope, que preserva formas lingüísticas extremadamente arcaicas, según los especialistas, y lenguas semíticas, y él es clásico. Mantienen estructuras gramaticales y vocabularios que se remontan directamente al arameo y al griego, koine en los primeros siglos cristianos. Pero lo más impactante de todo era la cantidad de libros, sino su contenido específico.
porque los textos etíopes conservan narraciones detalladas de los 40 días de la resurrección de Jesús y de su ascensión, periodo sobre el cual los evangélicos canónicos apenas ofrecen fragmentos. Las tradiciones preservadas en los monasterios de Debre, Líbano, revelan que todos los manuscritos llegaron a Etiopía a través de las rutas comerciales directas con Jerusalén y Alejandría, antes de que los concilios de los siglos y V establecieran restricciones sobre los textos. Podían circular libremente, según los historiadores que han estudiado la formación del canon etíope. La Iglesia de Etiopía nunca participó en los debates conciliares. Sabemos perfectamente bien todos que la Iglesia etíope no ha participado en ninguno de esos debates. Y ahora quiero recordarte que estamos viviendo días en que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Pero la mayoría de todos los seres humanos sigue caminando por la oscuridad atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante muchísimos siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso quiero narrarte algo precioso, poderoso, que los apóstoles ocultaron, las palabras más peligrosas de Jesús. Es necesario que te ayude a despertar espiritualmente. Es una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Es necesario que te des cuenta. No esperes que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Necesitas abrir los ojos exactamente a esos 15 libros de la Biblia etíope que preservó en el canon occidental. Ya te he dicho varias veces que hay varios libros que no los han narrado y yo me voy a preocupar uno a uno de compartírtelos, mis amores. En el cristianismo primitivo y enseñanzas que habrían desafiado las estructuras jerárquicas de Roma, que estaba construyendo según el canon etíope oficial, conocido como Halie Selas y Bible, estos son los textos que Occidente perdió. El libro de Enoch completo, con sus 108 capítulos, no los fragmentos participantes, no. Conocidos en Europa, las tradiciones preservadas en los manuscritos de Hisham Marian revelan este libro que contiene profecías específicas entre el Mesías de los evangelios canónicos, apenas lo insinuó. Más importante aún, describe conversaciones entre seres celestiales sobre el plan y la salvación, que incluye explícitamente el papel de una mujer escogida en la propagación de las enseñanzas mesiánicas. El libro de los jubileos, que según los especialistas en literatura pseudopigráfica, preserva tradiciones sobre la cronología bíblica que fueron consideradas demasiado específicas por los compiladores del canon occidental. Los manuscritos etíopes de este texto incluyen secciones sobre el linaje mesiánico que menciona descendencia directa a través de las líneas femeninas. La ascensión de Isaías, texto que según los estudios de James Robinson contiene visiones proféticas sobre la postapostólica. Las versiones etíopes preservan capítulos completos sobre la iglesia de los últimos días que habrían resultado proféticamente incómodos para las autoridades eclesiásticas de los siglos. Y quinto, los dos libros de Esdras, especialmente el segundo, que según las tradiciones preservadas en el monasterio de la Cuya, contiene diálogos entre el profeta y figuras angelicales sobre el futuro del pueblo de Dios. Los manuscritos etíopes incluyen secciones sobre el papel de las hijas de Sión en la restauración espiritual que no aparece en ninguna versión occidental, pero el texto más significativo de todos es que los monjes etíopes llaman Mahashfa, María Magdalawitz, el libro de María Magdalena, según los estudios realizados por especialistas en manuscritos etíopes sobre texto, preserva tradiciones sobre enseñanzas postre resurrección de María.
que recibió directamente de Jesús durante sus apariciones privadas. Las tradiciones orales preservadas en los monasterios de Libela explican que estos textos llegaron a Etiopía a través del eunuco etíope mencionado en Hechos 2:8, quien según estas tradiciones recibió no solo el bautizo de Felipe, sino copias del manuscrito que circulaba libremente en la iglesia de Jerusalén durante las primeras décadas después de la ascensión. Todos los estudios comparativos realizados por especialistas, Marvin Mayer ha demostrado que varios de esos textos etíopes contienen paralelos extraordinarios con los manuscritos gnósticos encontrados en Nag Hammadi. Sin embargo, las versiones etíopes son frecuentemente más completas y mejor preservadas. Nuestro amado Maestro Jesús, según las tradiciones preservadas en la Cuya, incluyen revelaciones específicas sobre la resurrección en vida. Según estos textos, Jesús enseñó a María Magdalena que la resurrección no es un evento futuro, sino una transformación que puede ocurrir durante la vida terrena de aquellos que comprenden verdaderamente sus enseñanzas sobre el amor y el perdón. Los manuscritos etíopes preservan también instrucciones detalladas sobre lo que llaman la sanación a través del amor divino. Según estas tradiciones, Jesús enseñó a María Magdalena las técnicas específicas para canalizar el poder sanador del amor espiritual. Instrucciones que ella posteriormente transmitió a las comunidades de mujeres, que estableció una revelación particularmente significativa que se refiere a la naturaleza andrógina del alma resucitada. Los textos sugieren que Jesús explicó a María que en el estado de resurrección espiritual las distinciones de género trascienden sus limitaciones terrenas, permitiendo que cada alma exprese tanto las cualidades tradicionalmente consideradas masculinas como femeninas. Los manuscritos de la Líbela contienen revelaciones sobre los guardianes de la tradición. Según estos textos, Jesús profetizó a María que en cada época histórica aparecerían individuos específicamente llamados a preservar y transmitir estas enseñanzas ocultas, incluso cuando las instituciones religiosas oficiales las rechazan o persiguieran. Las tradiciones preservadas describen también revelaciones sobre el poder de la palabra hablada en amor. Según estos textos, nuestro amado Maestro Jesús enseñó a María Magdalena que las palabras pronunciadas desde un corazón completamente purificado por el amor divino tienen el poder de transformar la realidad espiritual de quienes las escuchan con apertura genuina. Ya no tienes que cargar con ese peso, solo despierta a las verdades olvidadas. Sí, mis amores, ¿por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas que Jesús enseñó? El enlace para llegar a esas palabras, mis corazones, te prometo que para mañana voy a tratar de revisar un poco más. Ahora sí voy a entrar a los libros apócrifos, voy a entrar a la Biblia etíope para encontrar todas esas cosas y dártelas para que tú puedas emplear esas palabras, porque es bien sabido, y ya lo hemos repetido en varias oportunidades, que nosotros no tenemos que resucitar después de morir. Nosotros tenemos que resucitar ahora. Y tú me vas a decir, porque la resurrección tiene que ser antes de que tú dejes el cuerpo físico. La resurrección tiene que ser ahora. ¿Sabes cómo resucitas? Cuando tú hables, te comuniques con tu chispa divina y seas una sola con ella. Cuando tu conciencia de luz se unifique a tu conciencia que hay en tu corazón. Entonces tú vas a poder despertar antes de dejar el cuerpo físico. Y esa es la resurrección que todos tenemos que realizar. No tiene que ser después de que dejes tu cuerpo físico acá y parte del alma. No, ahí no. Tiene que ser antes. Por eso nuestro amado Padre Celestial me dejó el encargo de decirles a todos ustedes que hoy tienen que despertar. No será que mañana sea demasiado tarde. De verdad, mis corazones preciosos. Nuestro Padre siempre está para todos nosotros cuando le preguntamos. Si tienes dudas, consúltale. Y tú vas a ver que Él te va a hablar. Que Él te va a decir las cosas a su manera, pero te las va a hacer entender.
Yo cada vez que necesito algo le pregunto y veo su respuesta al instante. Y yo lo siento y espero que tú hagas lo propio para averiguar lo que tú desees saber de él. Ha sido un placer muy grande para mí estar contigo, mis amores. De verdad me despido. Besitos, te amo. Continúo mañana porque ahorita ya no voy a tener mucho tiempo. Tengo que ir al abogado nuevamente. Me ha citado para presentar todos los papeles, tenerlo todo listo de lo que me ha pedido y para mañana a primera hora tenerlo todo para presentarlo. Entonces me despido, mis amores. Hasta prontito. Chao.